Sean todos muy bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Les saluda el Dr. Juan Coreas. Este día les voy a hablar un poco sobre el pie diabético. Les voy a ir mostrando imágenes para poder identificar el tipo de lesiones que pueden ser producidas. Vamos a comenzar pues hablando un poco sobre la prevalencia del pie diabético. Actualmente es una de las patologías más complicadas secundarias producidas por la diabetes debido a un sinfín de mecanismos que pueden producir trastornos a nivel de miembros inferiores. Más o menos las úlceras pueden producirse entre un 4 a un 10% de prevalencia en el paciente, y se dice que en Estados Unidos es la primera causa de amputación no traumática de las extremidades inferiores. Las úlceras inferiores del pie son también una importante causa de mortalidad en el paciente diabético. Por eso es importante, ¿verdad?, este tema, poder comprender y saber qué hacer cuando tenemos diabetes, cuando somos personas que padecemos de diabetes. Y aquí les voy a demostrar cuáles son las formas más adecuadas o pertinentes de poder tener una mejor calidad de vida, que ese es el objetivo de estos temas. Razones que pueden aumentar la incidencia. Son muy complejas estas razones, pues interactúan muchos factores patoneumónicos o factores patológicos, muchos factores patológicos en este problema. Primero vamos a tener las neuropatías, es decir, los problemas que pueden darse en miembros inferiores: dolor, pérdida de la sensibilidad de los miembros, que se las mencionaba en el tema de diabetes, ¿verdad?, que muchos la conocemos. También tenemos un problema a nivel de la biomecánica anormal del pie, es decir, por la misma diabetes se van produciendo lesiones, deformidades, ¿verdad?, por el peso o el sobrepeso del paciente, o la anatomía del pie se va deformando. Enfermedades vasculares periféricas, es decir, lesiones a nivel de vasos sanguíneos, úlceras que aparecen por la misma mala circulación como el paciente lo conoce. Eso puede ser que también aumente la incidencia y vuelva más complejo una úlcera en miembro. Y la cicatrización deficiente en las heridas, es decir, si el paciente sufre una lesión al caminar, es un poco más complejo y más complicado que haya una mejor cicatrización por la misma neuropatía que está produciendo, por las lesiones vasculares de los miembros. Entonces, vamos a tener factores de riesgo que nos pueden llevar a que las amputaciones sean más frecuentes en el paciente con pie diabético. Uno de los principales es el sexo masculino. En el hombre es más frecuente que esas úlceras de los miembros se puedan complicar y que eso conlleve a una amputación, que puede ser de un dedo del pie, una porción o una parte del pie. El miembro puede quedar también con una amputación completa abajo o arriba del tobillo, entre otras cuestiones. El paciente con diabetes con una duración de más de 10 años también tiene mayor riesgo, ¿verdad? Pacientes que ya tienen más de 10 años de ser diabéticos tienen mayor riesgo por las mismas lesiones que se producen, ¿verdad? Las neuropatías, las vasculopatías periféricas, etc. Y las neuropatías periféricas por sí mismas, ¿verdad?,
lo que les mencionaba, los dolores, la pérdida de la sensibilidad de los miembros, etcétera, y estructuras anormales del pie, como por ejemplo que se producen con más facilidad callos o aparecen callos por el engrosamiento de las uñas, ¿verdad? Eso facilita a que se dé una lesión y se produzca una infección que son difíciles de tratar. Enfermedades vasculares periféricas, el paciente diabético de repente le aparecen lesiones, úlceras en miembros inferiores que son difíciles de tratar, no necesariamente que estén infectadas, sino por mala circulación que el paciente tiene, va a aparecer, ¿verdad? Tabaquismo, antecedentes de úlceras o de amputaciones, eso también, ¿verdad? Facilita que el problema sea un poco más complejo. Y es donde quiero llegar, y es una de las cuestiones más complicadas que tenemos con el paciente, como es el control de la glicemia deficiente. Si usted no maneja rangos abajo de 150, de 200 de azúcar, ¿verdad? Periférica o glicemia central, con más facilidad va a tener más probabilidades de lesiones en los miembros, y estas probabilidades van a llevar a consecuencias más severas y que la amputación sea más frecuente. Entonces, una vez dicho todo esto, podemos dar una clasificación en cuanto al pie. Vaya, una vez ya dando una breve introducción sobre los factores de riesgo, la incidencia, ¿verdad? En Estados Unidos es bastante frecuente, como les mencionaba, ¿verdad? Los porcentajes son bastante altos, pero también tenemos otra escuela que es la escuela europea, y ellos de igual manera, ¿verdad? La prevalencia que manejan ellos es bastante alta, más o menos del 15%, ¿verdad? De la población diabética, pues tienen ese problema de amputaciones por los factores que les mencionaba, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hablar sobre la clasificación. Según la clasificación de Wagner, lo vamos a tener en 5 grados o categorías, ¿verdad? Más fácil para entender, grados, ¿verdad? Les voy a ir mostrando ahí las imágenes para que nos ubiquemos, ¿verdad? Porque es importante poderlo identificar para buscar ayuda, ¿verdad? Con el médico o con las personas capacitadas, ¿verdad? En las clínicas o en los hospitales. Tenemos el grado 0, que no hay ningún tipo de anomalía aparente, ¿verdad? Solo puede ser una leve, un riesgo, ¿verdad? No hay úlcera, sino que principalmente son callosidades gruesas que pueden haber, o puede haber algún tipo de alteración en la estructura, en la mecánica o en la anatomía ósea del pie del paciente, por ejemplo los metatarsianos bien prominentes, ¿verdad? Y pueden aparecer ahí las callosidades o la deformidad que puede irse dando en el pie por el mismo peso, ¿verdad? Por las mismas lesiones, la pérdida de irrigación, por la lesión del sistema de los nervios, ¿verdad? Eso puede ir produciendo. Esa imagen, ¿verdad? Es una leve cambio se ve gruesa la capa de la piel en el pie, ¿verdad? Luego tenemos el grado 1. Aquí sí ya tenemos una úlcera superficial. En la imagen ahí pueden ver ustedes cómo se ve la úlcera. No hay afectación, no hay mayor afectación aparentemente, ¿verdad? Tenemos una destrucción nada más del espesor total de la piel, ¿verdad? O sea, la piel, si era anteriormente un callo, luego ya eso desaparece y se hace un pequeño orificio, ¿verdad? Que es la pequeña úlcera superficial. En el grado 2, aquí ya va cambiando la anatomía, ¿verdad? Aquí ya podemos ver una úlcera un poco profunda,
y que penetra la piel, la grasa, pero no afecta el hueso. Sí puede afectar a nivel de los ligamentos, ¿verdad? Si hay algún ligamento por ahí, alguna estructura blanda puede ser afectada, ¿verdad? Pero no nos va a afectar los huesos. No hay osteomielitis, por decirlo, ¿verdad? Aún a ese nivel, en la grado 2. Ahí lo podemos ver en la imagen, cómo está representada, ¿verdad? Y pues ya se va dando pérdida de la anatomía del pie. El grado 3 es una úlcera profunda con un acceso, y esta úlcera puede ser extensa, profunda, puede existir, mejor dicho, secreción abundante, purulenta, con mal olor, y aquí ya hay una osteomielitis, ¿verdad? Aquí ya está afectado el hueso. En la imagen podemos observarlo, cómo está afectado el hueso, aunque esta se ve que es una imagen que ya se ha limpiado, ya se ha debridado, ¿verdad? No podemos ver partes necrosas ni necrosidad ahí, pero sí podemos observar que se ven ahí en el centro una leve parte del hueso, y ahí sí hay una osteomielitis. Aquí la infección ya está más avanzada. Luego tenemos el grado 4, que es una gangrena limitada. Aquí por lo general en la consulta llega el paciente con el pie negro, ¿verdad? Purulento, se ve bastante muy mal la estructura anatómica, y hay una necrosis, ¿verdad? En una parte del pie o de los dedos principalmente. Ahí pues realmente podemos ver cómo se ve oscura el resto de la piel, ¿verdad? Esta imagen no se ve, no podemos ver las estructuras cuando hay necrosis, porque ya está debridada, ya está aparentemente limpia la herida, porque ya ha empezado su tratamiento respectivo. Y el grado 5, que es una gangrena extensa, ¿verdad? Aquí hay una afectación de todo el pie principalmente, y una afectación sistémica. Incluso ya en el grado 4, ya el paciente ya se ve un poco afectado, ¿verdad? Ya hay fiebre algunas veces, porque pueden haber patógenos como estafilococos, pseudomonas, y que estos pueden producir enfermedades ya sistémicas. En el grado 5 sí hay un mayor riesgo, ¿verdad? Recuerden que en esta clasificación, y ahí en la imagen lo podemos ver, ya la lesión es bastante avanzada en el grado 5, y realmente el paciente puede entrar en complicaciones bien severas, una infección sistémica, un shock, ¿verdad? Cualquier tipo de anomalías que pueden comprometer la vida del paciente. Entonces ahí es importante poderla clasificar, ¿verdad? Para así utilizar los métodos más adecuados de tratamiento y poder ayudarle al paciente. Entonces, esa es la clasificación de Waldner, y ahí en las imágenes pues está bien claro el tipo de lesión, ¿verdad? La úlcera cómo está. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Las recomendaciones, principalmente debemos de seleccionar el calzado, un calzado adecuado, ¿verdad? Podemos apoyarnos del ortopeda para que nos dé un buen beneficio a disminuir la incidencia de lesiones y prevenir, ¿verdad? Lo que no queremos, que es una amputación. Otra cosa importante también sería la inspección diaria de los pies, ¿verdad? Es importante poderle enseñar al paciente cuáles son las deformidades que pueden irse dando, para que él las pueda identificar y nos facilite los tratamientos y nos comprenda mejor las recomendaciones. La inspección diaria, ¿verdad? de los pies, e incluso cuando va a la consulta el paciente diabético, siempre recuerden que debemos de
de revisarles adecuadamente sus piecitos. Higiene diaria de los pies. ¿Para qué? Para poder mantener la piel limpia y también la piel bien hidratada, ¿verdad? Para disminuir la incidencia de lesiones, ¿verdad? Evitar el autotratamiento cuando hay alguna alteración de los pies y evitar así las conductas de riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, caminar descalzo. Ese es un alto riesgo, ¿verdad? Porque podemos sufrir una lesión, una astilla, una arena, ¿no? Una arenilla nos puede producir una lesión. Y recuérdense que por la neuropatía que el paciente tiene, difícilmente pueden identificar, ¿verdad?, que han sufrido alguna lesión. Por eso se les recomienda el calzado adecuado y, si se puede, pues utilizar algún tipo de media o de calcetín de color blanco, porque si hay una lesión, hay una leve mancha de sangre y la identificamos fácilmente. Entonces, y por último, consultar de forma rápida con un profesional de la salud, como les mencionaba al principio, ante alguna anomalía, para poder evitar la amputación. Entonces, el tratamiento, por ejemplo, lo más importante, hacerle conciencia al paciente, poder tener beneficios con la educación, ¿verdad?, al paciente diabético para prevenir cualquier tipo de úlcera o pie diabético y principalmente evitar las amputaciones. La diabetes, pues, es una enfermedad bien compleja que nos puede afectar de forma sistémica, como les mencionaba anteriormente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que nos recomiendan los especialistas, ¿verdad?, los médicos o las instituciones que tratan al paciente diabético? En Estados Unidos, la ADA, que son los encargados, ¿verdad?, la Asociación de Diabéticos Americanos o de Estados Unidos, nos da 6 intervenciones eficaces en la herida, en el paciente, ¿verdad?, con una herida o un pie diabético. Primero, descargar. Por eso les mencionaba, es importante el calzado, ¿verdad?, porque la presión que puede ejercer en el miembro inferior por el peso, por el tipo de calzado que se utilice, puede ir dando deformidades que facilitan, ¿verdad?, las lesiones, o puede producir una callosidad, un callo, y eso también. Ante la lesión, pues tenemos que tener claro que hay que debridarla, ¿verdad? Si tenemos un pie diabético, hay que hacer una debridación bien minuciosa, quitar toda la parte o el tejido necrosado, sacar, ¿verdad?, como el pus, y pues poder ir así disminuyendo el problema del acceso y poder liberando, ¿verdad? Apósitos en las heridas, eso nos van a ayudar para el drenaje. Es importante utilizar una buena cantidad de apósitos, cubrir bien la herida, aislarla, ¿verdad?, del ambiente contaminado. Y el número 4, el empleo adecuado del antibiótico. Debemos de siempre tomar muestras de cultivo de las secreciones, ¿verdad?, del fondo de la herida principalmente, y tener en cuenta los patógenos y la resistencia de los patógenos de la zona donde estamos, ¿verdad? Revascularizarla, ¿verdad? Es importante porque recuérdense que lo más importante aquí es evitar o tratar de evitar que la lesión se haga más grande. Imagínense que estamos ante un pie diabético grado 2 o grado 3, supongamos que es un grado 3 y no damos un manejo adecuado, ¿verdad?, de antibióticos, una buena debridación,
se nos va a complicar y puede llegar a un grado 5, ¿verdad? Y vamos a terminar con una amputación. Y lo más importante, tratar de hacer las amputaciones limitadas. Es decir, el tejido donde no hay necrosis, donde no hay gangrena, pues tratar de salvarlo. Bueno, esperando que comprendamos un poco más sobre la diabetes. Recuérdense que es una de las enfermedades más comunes a nivel mundial que nos producen tantas complicaciones. Recuerda darle like, compartir este video, suscribirte y activar la campanita de activación para que periódicamente esté recibiendo esta información. Bueno amigos, los dejo, ahí les voy a dejar al final y en la parte de abajo del video aparece el link para que me sigas y compartas.